Hola a todos y a todas nuevamente. Vamos a ver en este video dos ejemplos relacionados con los ejercicios de la unidad temática número 3, donde vamos a resolver dos circuitos, o vamos a analizar dos circuitos en régimen transitorio, pero aplicando la transformada de Laplace. En el primer ejemplo vamos a analizar este circuito sencillo que solo contiene un elemento almacenador de energía, el capacitor de 0.1 microfaradios, y un interruptor que se va a cerrar, que ha estado abierto por un largo tiempo y se va a cerrar en t igual a 0. Como el interruptor ha estado abierto por un largo tiempo, podemos asegurar que la condición inicial, es decir, la tensión en el capacitor en 0 menos, va a ser igual a 0. Lo que vamos a tener que hallar es, primero, la ecuación diferencial para el circuito mostrado, de manera análoga a como lo hacíamos en electrotecnia 1, y luego, a partir de esa expresión, vamos a hallar la tensión de salida B0 de t usando la transformada de Laplace, considerando la tensión de entrada Bs de t igual a 10 seno de 1000t. Finalmente, una vez resuelta la tensión de salida, identificaremos las componentes forzada y natural en la misma. Comencemos entonces por hallar la ecuación diferencial para el circuito mostrado. Para simplificar nuestra tarea, vamos a aplicar el teorema de Thevenin entre A y B, es decir, donde está conectado el capacitor. De esta manera, podemos calcular la resistencia equivalente de Thevenin pasivando la fuente de tensión B sub S. Nos va a resultar igual al paralelo entre 8000 y 4000, lo que nos da 2666 ohm. La tensión de Thevenin por división de tensión será 8000 sobre 12000 por la tensión de alimentación BS. Si les queda alguna duda con respecto a esto, repasen división de tensión y división de corriente de electrotecnia 1. Y obtenemos el circuito equivalente de Thevenin. Entonces conectamos el capacitor entre A y B en este circuito equivalente y vamos a resolverlo. Como ven, es un circuito muy similar a los que resolvimos en electrotecnia 1. En este circuito, con fuente independiente, vamos a aplicar la ley de tensión de Kirchhoff. Y entonces vamos a tener que la tensión de Thevenin va a ser igual a la suma de las dos caídas de tensión, en la resistencia y en el capacitor. Además vamos a considerar la expresión para la corriente en el capacitor, que depende del valor del capacitor y de la variación de la tensión en función del tiempo. Reemplazamos en la expresión inicial por esta corriente y obtenemos la ecuación diferencial para el circuito equivalente del circuito mostrado en función de la tensión equivalente de Thevenin y de la resistencia equivalente de Thevenin. Bien, para el inciso A calculamos la expresión diferencial del circuito equivalente de Thevenin. En función de esto vemos que la tensión de salida es un porcentaje de la tensión en el capacitor, que tiene que ver con las dos resistencias de 3 y de 5 kΩ. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es hallar la tensión en el capacitor aplicando la transformada de Laplace. Aplicamos Laplace entonces a la expresión que habíamos hallado y que aparecía en la diapositiva anterior, que es la expresión diferencial para el circuito equivalente de Thevenin. Bueno, se aplican las reglas de transformación, se trabaja un poco la ecuación, se ponen los valores correspondientes, se despeja y obtenemos esta expresión, recordando que la constante de tiempo para el circuito RC es R por C precisamente, su inversa es 1 sobre RC, que en este caso es 3750. Por lo tanto, reemplazando en la expresión anterior, tenemos ya todos los valores y solamente resta despejar el factor S más 3750 del primer término, obteniendo finalmente la expresión para la tensión en el capacitor en el dominio de la frecuencia compleja S.
A partir de la expresión que acabamos de encontrar para la tensión en el capacitor en el dominio de la frecuencia compleja S, vamos a proceder a obtener su antitransformada por volver al dominio del tiempo. Para eso, como vamos a usar la tabla de transformadas, determinamos el código correspondiente. En el numerador no aparece la variable S, por lo tanto es 0, 0. En el denominador encontramos un primer factor que tiene una raíz real y un segundo factor que tiene un par de raíces complejas conjugadas. Por lo tanto, 00.011 es el código que tenemos que buscar. Para este código vamos a encontrar varias posibilidades. La que más se ajusta a nuestra necesidad es esta, 1 sobre S más A por S cuadrado más W cuadrado. Y la respuesta que me entrega es esta que aparece acá, donde deberán reemplazarse los valores correspondientes al ejercicio en cuestión. En este caso, A, que es 3750, W, que es 1000, y Φ, que es 15 grados. Reemplazamos y obtenemos la expresión para la tensión en el capacitor en el dominio del tiempo. Y como habíamos visto, y como estamos buscando la expresión de la tensión de salida V0 de t, debemos multiplicar a la anterior por 5 octavos, y de esta manera obtenemos la expresión buscada para la tensión V0 de t, habiendo utilizado la transformada de Laplace. Finalmente, el punto C, último de este ejemplo, nos pedía identificar las componentes forzada y natural en la forma de onda de la respuesta. Hemos replicado acá la respuesta V0 de t. Entonces podemos observar que la componente natural es el primer término del segundo miembro, es decir, es la componente exponencial que solo depende de los elementos del circuito, que la componente forzada es el segundo término del segundo miembro, que es una función sinusoidal. De paso recordamos que no calculamos, lo calculamos ahora, la constante de tiempo τ o R por C con un valor de 200.6 microsegundos. El periodo, 2pi sobre omega, obtenemos que vale 6.28 milisegundos. Y un tiempo estimado de extinción desde el punto de vista práctico, no teórico, de la componente natural será el de 5 veces tau, aproximadamente 1.333 milisegundos. Esto lo vamos a reflejar ahora en la gráfica correspondiente. En esta gráfica hemos representado la componente natural en verde, la componente forzada en azul y la tensión de salida V0 de t en rojo. Podemos observar que la componente natural comienza en un valor 1 y va decreciendo rápidamente hasta extinguirse desde un punto de vista práctico a 5 veces la constante de tiempo, 1.333 milisegundos. La componente forzada en azul es la función sinusoidal con un desfase de menos 15 grados, como vimos analíticamente en la diapositiva anterior, con un periodo de 6.28 milisegundos. La suma de estas dos componentes nos da la tensión de salida en color rojo, que inicia en un valor 0, ya que los valores iniciales de las componentes forzada y natural son iguales y opuestos, y luego, prácticamente en muy poco tiempo, diríamos en 5 veces tau, se confunde con la onda sinusoidal, que es la de permanecerá en el régimen permanente. Continuamos con el ejemplo 2. En este caso tenemos un circuito con dos elementos almacenadores de energía, una inductancia L y un capacitor C. El circuito está en régimen permanente, el interruptor ha estado abierto por un largo tiempo y cuando se cierra en t igual a 0, independiza la parte derecha de la fuente de alimentación continua. Los distintos valores son 10 volt para la fuente de tensión, 400 ohm para la resistencia en el circuito de la derecha o en el lazo de la derecha, 1 Henry para la inductancia y 5 microfaradios para el capacitor. Como el interruptor ha estado abierto largo tiempo, las condiciones iniciales quedan fijadas de modo tal
que ya no había circulación de corriente porque el capacitor había alcanzado entre sus bornes la misma tensión de 10 volt de la fuente V sub A, por lo tanto las condiciones iniciales son las que representamos acá en color amarillo, y L en 0 menos 0 y la tensión en el capacitor en 0 menos 10 volt. Para hallar la ecuación íntegro diferencial necesaria para este circuito de segundo orden, vamos a obtener una ecuación a partir de la ley de tensiones de Kirchhoff alrededor del lazo de la derecha, o sea con el interruptor cerrado, que va a ser la suma de las tres caídas de tensión en los tres elementos, igual a 0 por supuesto, y luego reemplazaremos y trabajaremos a cada uno de estas tensiones en cada elemento por su respectiva expresión temporal. Ya que hemos obtenido la expresión temporal, reemplazando en cada una de las caídas por el término correspondiente a cada elemento y considerando las condiciones iniciales, vamos a hacer realizar la transformación de Laplace sobre la expresión temporal. Entonces, aplicando las propiedades que hemos visto en la teoría para transformar las derivadas y las integrales, obtenemos esta expresión que aparece aquí. Y si reemplazamos en ella por las condiciones iniciales y despejamos la corriente I de S en el dominio de la frecuencia compleja, ya que lo que estamos buscando es la corriente I de T en el dominio del tiempo, obtenemos esa expresión que aparece ahí, I de S igual a 10 sobre S cuadrado más 400S más 2 por 10 a la menos 5, todo multiplicado por menos 1. La expresión que obtuvimos en el denominador tiene una ecuación de segundo grado que si calculáramos sus raíces encontraríamos que son complejas conjugadas. Por lo tanto, el código correspondiente será 00.001. Para poder encontrar la solución en la tabla debemos completar cuadrados en el denominador y nos queda entonces la expresión de la derecha menos 10 por el corchete de 1 sobre S más 200 al cuadrado más 400 al cuadrado. Entonces para el código 00.001 encontramos la expresión 1 sobre S más Z al cuadrado más W cuadrado y su correspondiente transformación antitransformada en el dominio temporal E a la menos ZT sobre W por seno de WT, donde Z por comparación es 200 y W es 400. Finalmente obtenemos la corriente I de T reemplazando en la expresión temporal que nos da la tabla por las constantes correspondientes al ejercicio y hallamos I de T que resulta ser el producto de una función exponencial E a la menos 200t por una función sinusoidal seno de 400t. En esta gráfica se muestra la corriente I de T, que es la expresión en color rojo, la componente o el factor exponencial en verde y el factor sinusoidal en azul. En el instante inicial el producto de ambas, dado que el seno de 400t para t igual 0 es 0, va a ser nulo, y luego el transitorio oscila alrededor del valor medio cero, que va a ser en definitiva su valor final cuando el tiempo tienda a infinito o para un tiempo razonablemente largo como para que prácticamente se extinga la corriente en el circuito. Continuando con el ejercicio, vamos a obtener las expresiones para las tensiones a partir de la corriente I de T que hemos obtenido anteriormente. En primer lugar, la tensión en el inductor, como sabemos es la inductancia por la derivada de la corriente en función del tiempo. La corriente en la resistencia, la tensión en la resistencia, que es simplemente R por I de T, y la tensión en el capacitor, que es 1 sobre C por la integral entre 0 y T de I diferencial T más B0C, que es la constante inicial. Además sabemos que B0C en 0 menos, o sea, el valor inicial de tensión en el capacitor es de 10 volts. Acá se han representado las tres caídas de tensión en los elementos correspondientes. Podemos observar algunas particularidades, por ejemplo, que en el instante inicial
la tensión en el capacitor, como ya sabíamos, era de 10 volts, y la tensión en la bobina aparece en ese instante t igual 0 como menos 10 volts. La tensión en la resistencia es 0. Esto nos indica que la corriente es nula porque la tensión en el capacitor y la tensión en la bobina se compensan y no permiten la circulación de corriente. Y está bien, dado que el capacitor no puede variar instantáneamente el valor de la tensión en sus bornes, lo mismo que no puede pasar con la corriente en la bobina. Una forma alternativa de tratar con este tipo de ejercicios, y que puede ser más sencilla si cuanto más complejo sea el circuito, es no comenzar con la expresión diferencial, sino transformar los elementos del circuito a través de la transformadora de Laplace, obteniendo de esa manera un circuito con sus elementos en el dominio de la frecuencia compleja. Esto es análogo a lo que hacíamos cuando transformábamos un circuito de sus valores en el tiempo a sus valores en el dominio de la frecuencia o en el dominio fasorial. Entonces, la resistencia queda como está, la inductancia pasa a ser S por L y además aparece en serie con ella la condición inicial representada por la fuente de tensión L por I0 menos. El capacitor aparece como 1 sobre SC y en serie con él una fuente también de tensión B0 menos sobre S que representa las condiciones iniciales. Entonces, a partir de este circuito transformado podemos directamente plantear la ecuación en el dominio de la frecuencia compleja S, como se muestra abajo. Entonces, a partir de esa expresión que obtuvimos directamente del circuito transformado, si la trabajamos y ordenamos y completamos cuadrados como hicimos antes, vamos a obtener la misma expresión para la corriente en función de la frecuencia compleja, como era de esperar, y su antitransformada nos va a dar la misma expresión temporal para la corriente. Antes de terminar, recordemos que siempre es conveniente comprobar si los valores o si la expresión que hemos obtenido es coherente. En nuestro caso teníamos que la corriente en 0 menos era igual a 0 y que la corriente en infinito también era igual a 0. Esto lo podemos demostrar de paso utilizando los teoremas de valor final e inicial. El teorema de valor final, que nos decía que el límite cuando t tiende a 0 de f de t es igual al límite cuando s tiende a 0 de s de f de s. En nuestro caso la función del tiempo es la corriente, por lo tanto si reemplazamos y obtenemos el límite multiplicando la expresión I de S por S, nos encontramos con la expresión que está abajo del teorema de valor final, donde hay una S que multiplica todo y por lo tanto y en el denominador nos va a quedar una constante, por lo tanto evidentemente el valor inicial va a ser 0 como esperábamos. Con respecto al teorema del valor, el valor final va a ser 0, perdón. Con respecto al teorema del valor inicial, nos dice que el límite cuando t tiende a 0 de f de t va a ser igual al límite cuando s tiende a infinito de s por f de s. Nuevamente nuestra función del tiempo es la corriente en el dominio del tiempo. Entonces acá lo que hacemos es también multiplicar a I de S por S, pero ahora cuando S tiende a infinito. Entonces lo que nos conviene hacer es en el denominador extraer a S cuadrado como factor común. De esa manera ese S cuadrado se va a simplificar con la S del numerador y todas las S que van a aparecer están dividiendo, quedándonos una constante 1 y por lo tanto el límite cuando S tiende a infinito, o sea, cuando la corriente tiende a 0, también va a ser 0. De esta manera, por aplicación de los teoremas de valor final y valor inicial, podemos comprobar que el resultado que hemos obtenido es coherente desde el punto de vista físico también. Bien, con esto terminamos los dos ejemplos con los que hemos intentado mostrar la forma en la que se trabaja. Por supuesto, los ejercicios que están en la guía son parecidos a algunos, otros no tanto, pero la forma de trabajarlos es similar al paso a paso que les hemos mostrado en este corto video. Gracias por la atención de todos.